Justicia de Crimen Organizado indaga en estas horas a 2 enfermeros. Sospechosos de causarle la muerte a más de 50 pacientes. 2 enfermeros son investigados por la muerte de más de 60 pacientes. De 2 centros de salud. Desde el Hospital Maciel y de la Asociación Española. A los que les inyectaban una sustancia letal. Caso que chocou o Uruguai e o mundo. A notícia saiu ontem. 2 enfermeiros foram presos, Renata, porque confessaram ter assassinado 16 pacientes. Por segundo día consecutivo, el diario argentino Clarín publica en su portada el caso de los enfermeros como el tema del día. Estamos hablando de algo realmente inédito e histórico, tristemente histórico, en la historia de nuestro país. Los profesionales de 38 y 49 años trabajan en el Hospital Maciel y en la Asociación Española. Quienes, si bien se conocían, no cometían los crímenes juntos y, de hecho, utilizaban diferentes métodos para matar, según informaron fuentes policiales. Uno de ellos confesó que hace 1 año y medio aproximadamente venía aplicando esa sustancia a pacientes que estaban en el CTI y a algunos convalecientes. Literalmente disponían de la vida de los pacientes sin conocimiento de los familiares. Las víctimas eran todas personas de edad avanzada, pero no enfermos terminales, sino pacientes que requerían de mucho cuidado y que molestaban a los 2 enfermeros involucrados. Aquí estamos recibiendo a Inés Maciotti, abogada de Ariel Acevedo, uno de los enfermeros acusados. ¿El cuántos es que confiesa? 11. Él es el de los 11. Perdón. En primera instancia confiesa que no recuerda. Pero a pesar de eso reconoce 11. De esas fotos reconoce 11 personas. La justicia penal maneja que los asesinatos cometidos por estas personas fueron al menos 60, pero la policía especula y habla del doble de las víctimas. De entre 22 a 80, solo uno reconoció haber provocado la muerte a alrededor de 50 personas. El otro cree haber eliminado a un número similar, aunque pudo saber Telemundo y dijo, perdió la cuenta. Y dice que son las que recuerda. Que no llevaba una libretita anotando ¿Cuántas personas eran? La policía cree estar ante 2 asesinos seriales que mataban por placer. La investigación llevó 2 meses y comenzó por una denuncia anónima. ¿Cuánto hace que venía siendo investigado? Tengo entendido que hace aproximadamente 1 año que se está haciendo. ¿1 año? Es lo que surge del legajo que envía Interpol al juzgado por una denuncia de una compañera de trabajo. La expresión de Fito fue porque el no fue porque de repente cuántas muertes hubo desde que se empezó la investigación hasta acá. Bueno, porque el ministro dijo 2 meses, ministro Bonomi. Bueno, el ministro Bonomi está desinformado de muchas cosas que pasan en este país. De muchas, demasiadas para ser un ministro del Interior. ¿Sacó la muestra de sangre? ¿Es la denunciante, la enfermera denunciante? Recalculando. Canal 12 lo informó así. ¿Perdona? Pero, ¿lo corrobora? Yo lo escuché en Canal 12. La defensora de uno de esos enfermeros, la doctora Inés Maciotti, dijo a Telemundo que su cliente confesó. Confesó plenamente ante juez, fiscal y esta defensa que lo hizo por móviles de piedad. Las muertes, digamos, no era una operativa, digamos, viciosa y con ánimo de muerte, sino lo que buscaban era atemperar el dolor en los pacientes. En realidad, en algunos casos no eran pacientes que estuvieran en una situación extrema. El caso detonante o el caso por el cual se termina de descubrir, ahí está toda la operativa de estos 2 enfermeros, es el de una mujer que le habían dado el alta, supongamos, creo que fue el lunes de la semana pasada. En la conferencia de prensa los ánimos se crisparon. Un periodista de Todo Noticias, un periodista argentino, le preguntó al ministro Venegas sobre si no había existido un exceso de confianza del gobierno. El ministro se enojó. Señor periodista de Todo Noticia de la Argentina, el Uruguay es el Uruguay, no es la Argentina. La confianza la tenemos siempre en nuestros trabajadores de la salud, que trabajan por la salud, no trabajan por la criminalidad, trabajan por la vida y la salud. A partir de ahora, el Ministerio de Salud Pública analiza instalar cámaras en los CTI. La confianza la tenemos siempre en nuestros trabajadores de la salud, que trabajan por la salud. De algunas cosas no podemos hablar porque no es nuestro ámbito. Sí, a nivel policial le podemos decir concretamente que no fueron errores, sino conductas criminales. ¿Pero eran terminales todos los que él declara haber Él no declara eso, no declara que todos eran terminales. ¿Y cuál era el motivo que él declara? Él declara sick. Yo no podía ver más sufrir a la familia
y al paciente. Yo me equivoqué y me creí Dios. Y no soy Dios. No tengo derecho a decidir sobre la vida y la muerte. Yo le dije, porque tengo la suficiente confianza de 20 años de amistad, de decirle entonces vos te convertiste en Dios. ¿Qué? Él declara, yo me equivoqué y me creí Dios. También dijo que el estrés al que estaba sometido en el trabajo del CTI puede haber generado este tipo de situaciones. No pudo, creo, soportar más el estrés y creo que hay una patología psicológica, no psiquiátrica. Una de las cosas que comentaba la abogada, incluso que había sido un individuo abusado sexualmente en su infancia. ¿Usted citó un pasado complicado, que fue abusado sexualmente su cliente? ¿Que fue una persona abusada sexualmente? No tiene nada que ver su pasado con esto que ha ocurrido. No, apunto a esto. Lo que yo creo es que en la pericia psicológica va a determinar algún trastorno de la personalidad a consecuencia de su infancia, de su estrés en el trabajo, pero no estoy diciendo con eso que hay que salir a matar, porque yo tengo un estrés espantoso. Por lo menos es llamativo el perfil público que ha tomado la abogada, que es casi que la voz oficial. Algunos medios reconstruyen la historia a través del testimonio de la abogada. Y hay que entender que son testimonios de la abogada defensora. Y estuve más de 24 horas en una audiencia y tuve un preinfarto en la plena audiencia. Y mire qué loco. El propio juez llamó a la coronaria móvil, porque yo ya tuve 2 preinfartos, y demoró 55 minutos. ¿Demoró 55 minutos para venir a Qué loco, atenderme? ¿no? Porque es la salud. Me hubiera convenido sacarme al que estaba en el carcelaje, me daba una inyeccioncita y pasaba mejor vida y no esperábamos la coronaria. Me hubiera convenido sacarme al que estaba en el carcelaje, me daba una inyeccioncita y pasaba mejor vida y no esperábamos la coronaria. Lo que escuchó, ¿eh? O sea, Lo mismo, no está armado, no es joda. Lo que escuchó. La mujer dijo que le convenía más que liberaran a su defendido para que la matara en lugar de esperar 45 minutos. Que la matara por el método, además, por el mismo método del caso que está llevando adelante. Inyeccioncita. El Ministerio de Salud Pública instauró un plan de impacto para recuperar la confianza del público en los operadores de salud. El Ministerio inspeccionó la Española y el Maciel y determinó que no falló el sistema, pero sí el funcionamiento de los equipos que a la hora de conformarse integraron 2 asesinos. Estamos para no generar pánico, pero no estamos para poner las cosas debajo de la alfombra. Acá hay desidia, hay falta de controles y esas 2 cosas juntas llevan a la impunidad. Se conoció esta tarde el auto de procesamiento de los enfermeros enjuiciados por el asesinato de 15 pacientes y en la imputación se dan detalles de los actos criminales. Marcelo Pereira Guzzo fue procesado por 5 delitos de homicidio especialmente agravados en régimen de reiteración real. Bomero también procesó a Juan Ariel Acevedo Agriela como autor responsable de 10 delitos de homicidio especialmente agravados en reiteración real, cometidos en la Asociación Española. Y en la entrevista que concedió ayer de noche a Sonia Brexia, el presidente Mujica también se refirió al tema de los enfermeros. Cualquier persona que tenga que trabajar 15 o 20 años atendiendo gente que está mal psicológicamente, no puede resistir un trabajo de eso. Y a mí se me ocurre de que acá hay que revisar si una persona puede trabajar en un CTI 30 años, 20 años, 25 años.